Comenzamos con la porción de la Torá o la parashá de número, las parashot, en este caso son la 32 y la 33, Bejar en el monte y Bejugotai por mis regulaciones. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Amén, y amén. Amén, y amén. Bien, la sinopsis de estas son el año sabático, el jubileo, bendiciones de jubileo, rescate de la propiedad, ¿verdad? Y las ciudades amuralladas, trato humanitario, prohibición de usura o interés, trato humanitario con los esclavos, sobre esclavos hebreos en poder de gentiles, recompensa por la obediencia, advertencia contra la desobediencia, tasación que uno consagra al Supremo, donaciones al santuario o al sacerdote de campos adquiridos. Quería resaltar y dar hincapié un momentito, ¿verdad? Hacer una pausa. Y es que es importante que aquellos que nos escuchan deben de realizar también sus lecturas. Y de igual manera estudiar y escudriñar. Ya que el caraísmo trata de esto, ¿verdad? De seguir la escritura y estudiar. De que nos acercamos a lo que está así escrito. Y nos acercamos de lo que, ¿verdad? De lo que dice el texto. Es importante que cada quien llegue a este entendimiento de manera individual y no grupal. Y me hago explicar, ¿verdad? Al final pueda asimilar bien nuestros audios en comparativa, ya que de no hacerlo y seguirnos a ciegas es como también el que practica la idolatría, ¿verdad? Que sigue a alguien a ciegas es como el que practica la idolatría. Así que nuestros aportes que ayuden a entender a la luz de la Escritura y seamos bien vistos, ¿verdad? Como personas guías para hacer entender la ley. Así que no quiero, ¿verdad?, que el que esté escuchando los audios se piensa, esta gente se cree uno. No, sino que somos estas guías y damos estas porciones de manera, ¿verdad?, voluntaria para ayudar a aquellos que están buscando entender la ley. Bien, algo bien interesante que me gustaría explicar aquí en esta porción primera, ¿verdad?, la 32, es que el comienzo del año sabático comienza una secuencia normal. ¿Cuál es la secuencia normal? Bueno, cuando se declara el comienzo del primer mes, según la cebada o el vid. Y luego dice, entonces, en ese mismo año es el año sabático, pero el conteo del año 50, en el día 10 del séptimo mes se hará tocar el shofar por todas las ciudades. Es importante, ¿verdad?, que este jubileo, también el jubileo empieza a partir del séptimo mes, el día 10. Es importante que esto se haga en la tierra de Israel, como nos dice el Creador, ¿verdad? Y no donde quiera que habitemos. Donde quiera que habitemos hay un mandamiento que nos dice, como el Shabbat, donde quiera que habitemos, lo tenemos que seguir. Pues así como nos declara la ley, solo en la tierra de Israel se contará esta secuencia para llegar al año jubileo. Se contará 7 veces por 7, que es igual a 49, y comenzando el año 50 comienza este año. Hay instrucciones que nos dejan saber que se deben de seguir en todos lados, y otras en la tierra. La importancia de este año sabático muestra que la tierra tiene un reposo, y dentro de ese reposo hay una serie de normas que una vez llega el día 10 del séptimo mes, es el año 50, la cual es el año de jubileo que se realizan ciertas cosas. Interesante que la connotación de este día hace referencia también a una alegría futura. Esta alegría futura, como hemos mencionado anteriormente en el libro de Yeshayahu 58, porque muchos también esperan este día. Tanto así porque toda transacción que se haya hecho en el pasado vuelve nuevamente a su dueño original. Toda según la norma establecida, incluyendo la del siervo, que puede decidir si sigue siendo un siervo o ser una persona libre. Cuando se menciona esto del esclavo, ¿verdad?, y del siervo, se emplea un término menos humano. La del siervo es la que se emplea. Cuando utilizamos la palabra esclavo, como que se tiende a malinterpretar. Así que yo le diría que son siervos. Hoy en día muchos son siervos de empresas y no por eso tienen un mal trato. Simplemente trabajan para el mando de otra persona que tiene poder sobre ti, sobre esa persona.
pero esto no demanda que debe ser maltratado. Hay normas y reglas que definen al siervo, que defienden al siervo, como lo estipula el Creador en su Torá. Asimismo es el caso de hoy en día, a diferencia del hermano. Esto que le harás un mejor trato, ¿verdad? Al hermano se le hará un mejor trato, ya que quien es dueño de esta persona es el Creador y no nosotros. Por eso Él nos dice que nosotros somos sus siervos. En el caso de que tengamos un siervo del pueblo, debemos de entender este concepto. El Creador nos da una ley para cuando tengamos un siervo del pueblo, que el Creador dice, yo soy su dueño, así que no te sobrepases con tu hermano, porque él es tu hermano. Esto es, ¿verdad?, algo como para reflexionar. Volviendo nuevamente al año sabático, es importante entender que la tierra hoy en día no tiene un reposo. Y entiendo yo que en algún futuro venidero toda la tierra tendrá que hacer este reposo en este año sabático, ya que no solo se beneficia el humano, sino que también la tierra, ¿verdad?, necesita también de este reposo del hombre. La tierra necesita un reposo también. El hombre constantemente está explotando la tierra, así que el Creador dio esto para que la tierra tuviese este descanso. Debemos de entender que el año sabático comienza en el conteo de 7 años, y el año de jubileo termina en la cuenta de 7 por 7, que es 49, entrando al año 50. Es aquí donde comienza este año importante para que toda transacción vuelva a su dueño original en el comienzo del día 10 del séptimo mes. Así que podemos ver claramente que este año sabático depende también de un conteo de 7 días, al igual que el Shabbat. Mira qué cosa más interesante. No depende de otro término alterno para realizar este conteo. Al igual que el jubileo, lo cual sería como un Shabbat de la semana, ¿verdad? Cuando cae Shabbat, pues el conteo es de 7 semanas cumplidas. En este caso sería el término de 7 años por 7 cumplidas. Mira qué dato interesante, que muchos 7 vemos, ¿verdad? Así que traigo todo esto para reflexionar porque lo vi bien curioso, ¿verdad? Y que no se me pasará por alto. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias, Shalom. Sí, nosotros hoy día nos tocan 3 capítulos de Levítico 25, 26, 27. Y lo terminamos en el día de hoy. Bueno, claro, como ya mencionaste, hay un descanso sabático de la tierra y un jubileo en el año 50. De este descanso sabático, ¿cierto?, que dice que se realiza en la tierra que les voy a dar, ¿cierto?, en la tierra de Israel. Dice que este es un año de reposo para la tierra, el versículo 6, y lo que la tierra os dé el año sabático será para ti, tu siervo, tu sierva, tu criado, tu asalariado, y para el extranjero que habite contigo. Entonces, todo lo que da la tierra ese año sabático se puede consumir, ¿cierto? Dice que será para ti, tu siervo, sierva, criado, asalariado, y para el extranjero que habite contigo. Los criados, como se ve un poco más adelante, ¿cierto?, se hace una distinción entre el criado y el extranjero. Tiene un rango superior a los siervos, ¿cierto? Los siervos eran de las naciones extranjeras, que de allí se podían incluso comprar siervos, como se menciona más adelante en el capítulo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 39 en adelante. Se menciona una distinción entre el siervo, ¿cierto?, y el extranjero y el hermano que actuaría como un criado. Entonces tendría un rango superior y no se le tiene que tratar con dureza, también decía la Escritura. Pero era normal que hace 3.000 años hubieran esclavos. Sí, la esclavitud fue abolida hace recién como 100 años en las leyes civiles de los países, 150 años aproximadamente. Pero a pesar de eso, como ya existían esclavos, la Torá reguló esto para que no hubiera un aprovechamiento, para que no hubiera un daño o un maltrato hacia las personas que actuaban como siervos, como sirvientes. Y efectivamente aquí se ve que en el versículo 8, 25:8 contarán 7 semanas en años, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas vengan a ser 49 años. Y esto también, claro, como dijiste, tiene un paralelo con Shavuot, que son 7 semanas en días, pero aquí estamos hablando de 7 semanas en años. Y esto también refuerza la idea de que cada semana que nosotros tenemos tiene 7 días. No hay semanas con 8 días ni con 9 días, como dicen los que siguen un Shabbat lunar, que ellos tienen una semana todos los meses con 8 días o con 9 días.
porque dicen que cuando la luna está oscura eso no forma parte de la semana. Ya, eso es falso, está desmentido, porque al contar Shavuot, las 7 semanas son 49 días. Y acá también en paralelo, 7 semanas en año son 49 años. Y versículo 18 quería leer, ¿cierto? Dice, cumplid mis preceptos y guardad mis normas, póngalos por obra y habitarán seguros en la tierra, y la tierra dará su fruto. Comerán hasta saciarse y habitarán seguro en ella. Dice, ¿qué pasa si alguien pregunta, ¿qué comeremos en el 7º año? ¿Cierto? Ya que no vamos a sembrar ni cosechar. Y 21 dice, yo les enviaré la bendición el 6º año y habrá cosecha para 3 años. Y sembrarán el 8º año y comerán de la cosecha anterior, hasta que venga la cosecha del año 9º y seguirán comiendo de la cosecha anterior. Entonces dice el Eterno entonces que antes de que venga el año sabático, iba a venir una gran bendición en el año sexto para que tuvieran abundancia abundancia de alimentos. Eso, por ahora, sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Definitivamente vemos aquí bien claro que ese año el Creador, o sea, el año sexto, antes de llegar a Shabático, el Creador lo iba a bendecir. O sea, ¿quién iba a bendecir la tierra? El Creador. O sea, aquí el pueblo tenía que tener esa convicción de que el Creador fuese su todo, ¿me entiendes? No tener estos ídolos, porque el tener ídolo y el corromperse también iba a evitar que estas cosas pasaran, que esta bendición pasara. Sigamos con la ronda con Iliana adelante. Sí, es bien interesante porque aquí vemos que a pesar de verdad del tiempo donde cuando se da la Torah vemos un sentido social y de ética y moral del pueblo de Israel con estas leyes que el Creador les brinda, ¿verdad? Pues sabemos que el Creador es un Dios de justicia y de misericordia, y vemos que ya empezando el capítulo hay unas ordenanzas donde hay una liberación del esclavo, o sea, hay un tiempo determinado para que ese esclavo trabaje para esa persona, y después de ese tiempo ya es liberado, no es de por vida. Y ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Vemos la diferencia de cómo los egipcios trataron a los hebreos como esclavos, que era algo desigual, de maltrato, de injusticia, y vemos aquí como el Creador dice, ustedes van en ese tiempo existía la esclavitud, ¿verdad? Pero dice, ustedes van a tener esclavos, pero los van a tratar con decencia, con justicia, con balanza justa, ¿verdad? Y esa era la diferencia que había con las leyes del pueblo de Israel con las otras naciones. Israel era una nación con leyes de justicia, porque eran las leyes que el Creador les dio a ellos. Y es bien interesante ver que ¿verdad? Que a pesar de en esta época, ¿verdad? Por lo duro, aunque se nos haga duro y difícil entender que ¿verdad? Y escuchar la palabra esclavitud, vemos esta justicia dentro, ¿verdad? De esto que a lo mejor nosotros no vivimos en esta época, y que era algo pues normal para ese tiempo. Otra cosa que vemos adicional a la justicia social, vemos también el equilibrio económico en referencia a agricultura, ¿verdad? Cómo el Creador da estas leyes para el descanso de la tierra y estas ordenanzas de que va en el año sexto vas a recoger para 3 años, porque el 7º tú no vas a recoger de esa cosecha, y en el 8º vas a comer de la que recogiste, y después y vas a poder sembrar, y entonces ya después del 8º vas a poder entonces volver de nuevo a ese ciclo de, ¿verdad? de trabajo de la tierra. Pero es bien interesante, ¿verdad?, cómo hay un orden en todas estas estipulaciones. Y es bien interesante, ¿verdad?, cuando lo leemos en el capítulo 25, en el versículo 17 dice, ¿verdad?, dentro de todas estas leyes dice, así no tomarán ventaja el uno del otro, ustedes temerán a su Elohim. O sea, no vas a ser un listo, no vas a engañar a tu prójimo, vas a ser justo, porque yo soy tu creador, y yo voy a estar juzgándote a ti si tú haces algo que está mal. Entonces después dice, más bien ustedes guardarán mis ordenanzas y mis estatutos y actuarán de acuerdo a ellos. Si lo hacen, vivirán seguros en la tierra.
que aquí es como una advertencia, ¿verdad?, que el Creador les da a su pueblo de que sigan todas estas ordenanzas que yo doy, no se quieran salir de listo, no quieran ¿verdad?, hacer las cosas como ustedes quieran hacerlas, sino que háganlas como yo les ordeno y yo los voy a cuidar y van a ser prósperos y no les va a faltar nada. Vamos a seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, ¿verdad?, que el Creador dice, yo estoy en medio de mi pueblo. Y si Él está en medio de su pueblo, ¿verdad?, hay que seguir las cosas justas. Mira qué pasó cuando Yehoshua, en el campamento, cuando Yehoshua fue a cruzar el otro lado para llegar a la tierra, hubo un anatema y el Creador se apartó del campamento. Y dijo, hasta que no aparte de ese anatema, yo no estaré con ustedes. O sea, el dato interesante aquí es que tenemos que seguir esto, ¿verdad?, para que el Creador esté en el pueblo de Israel, o sea, dentro de esa tierra. Y ahora mismo esta tierra está contaminada, el Creador no está ahí. Si nos escucha, si él está arriba escuchando nuestro clamor, nuestras plegarias, y sí hace, ¿verdad?, según, ¿verdad?, nuestro corazón, pero Él no está ahora mismo como se supone, ¿verdad?, como demanda aquí en los textos. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, algunos datos que quiero mencionar sobre esta parashá, que Behar mayormente es en la montaña, o sea, dice el inicio que el Creador le habló a Moshe en el monte Sinaí, diciéndole. Entonces dice que estas fueron palabras directas que escuchó Moshe en esa montaña, que le da un carácter más directo de lo que el Eterno quiere hacer con su pueblo directamente. Entonces, le da suma importancia a lo que es Shemitah. Shemitah es lo que llamamos el año de descanso de la tierra o el año de jubileo, en el cual la tierra experimenta un descanso cada 7 años. Entonces, esta palabra descanso también es Shabbat, es el descanso, ¿no? La palabra Shabbat, cesar. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, si nosotros hablamos de un Shabbat humano, que es cada 7 días, nosotros cesamos, ¿cuál es entonces el Shabbat de la tierra? O sea, nos ponemos a pensar, ¿cuál es el Shabbat de la tierra? Esta pregunta es para nosotros elaborarla o el mismo Creador nos da las instrucciones que es el Shabbat de la tierra. Entonces, Él da las instrucciones claras y precisas cómo se iba a trabajar el año previo al año séptimo y cómo ellos iban a consumir de la cosecha posteriormente, en el año jubileo, posteriormente en el 8º año, todavía iban a estar consumiendo. De manera que si nosotros vemos desde la raíz hebrea lo que es cesar, que es Shabbat, primeramente cesar de una acción creativa o una acción creativa que inicia, porque ya la tierra tiene sus frutos que se van a consumir de lo que ella ha cosechado años previos del año séptimo. Pero en el año séptimo es un cesar. Entonces, basado en esta definición, yo puedo decir es cesar una acción de causa creativa o inicio de algún proceso de creación, o no aplicar interferencia humana. Entonces, de esta manera, aplicamos ese Shabbat a la tierra por definición, un cesar. Entonces, ¿qué importancia tiene esta parashá? Bueno, número uno, que nos une a la tierra. En otras palabras, que toda la creación, dice el Creador, es mía. Entonces, nosotros sí tenemos un Shabbat humano, pero entonces vamos mucho más y trascendemos al Shabbat, el Shemitah, el año sabático. Entonces, la importancia son los ciclos. Son todos los ciclos, hay que respetarlos, hay que observarlos, hay que tenerlos en cuenta, porque en estos ciclos hay como una unificación, y al unificar estos ciclos hay como entregamos lo que es lo que corresponde la porción al Creador. Y mucho más tarde en la otra parashá habla de lo que es los diezmos, que también tiene que ver ligado con el diezmo de la tierra. Entonces,
lo que quiero traer más bien es que cuando se habla del Shabbat de la tierra, es no aplicar interferencia humana. ¿Por qué? Porque la tierra no camina, no suda como nosotros, pero tiene un Shabbat. Entonces, cuando aplicamos ese mismo concepto a nosotros, ¿qué realmente es el Shabbat? Lo fundamental es el cesar o dejar de aplicar toda acción creativa o estar creando en ese día de Shabbat como fundamento básico. Obviamente hay otras leyes que aplican, pero eso sería lo más básico, como lo define o le dijo el Creador a Moshe. Y otra cosita que quería añadir sobre los esclavos, dentro del pueblo de Israel, la mentalidad de esclavitud, muchas veces estos eran personas que habían cometido crímenes y entonces se vendían como esclavos para servirle a estos amos. Pero obviamente en el Shemitah, ellos iban a ser liberados. Muchas veces estas mismas personas se entregaban como esclavos. El esclavo tenía eran propiedades. Sin embargo, cuando hablamos de empleados, no tiene sentido de propiedad que tenía el esclavo. Pero aún así, propiedad no implicaba que yo podía quebrarle el espíritu a esta persona o maltratarla. La implicación es pues que por esos 7 años esta persona estaba rindiendo un servicio como material de propiedad, por decirlo así, no material en el aspecto denigrante, sino que yo estoy aquí para servirle un servicio a esta persona, no estoy como empleado. Entonces, al año 7º, esa persona era liberada. Pues más o menos era lo que quería compartir. Yo sé que hay mucho, como dicen, mucha tela que cortar. Habla de jubileo también, que se tocaba el shofar para declarar ese jubileo, para declarar ese año se tocaba el shofar. Pues más o menos eso, y tengo otras cositas que quizás las pueda compartir luego. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Y recordando eso, ¿verdad? También debemos de recordar que Joseph también fue vendido como esclavo a Egipto. Y mira todo lo que hizo Joseph, siendo, ¿verdad?, vendido como esclavo por sus hermanos. Así que el Creador, yo creo que tuvo un plan de antemano ya con él. Ya conocía lo que iba a hacer con Joseph. Así que Joseph fue bien visto delante de los ojos de los egipcios y fue un hombre, fue una persona grande dentro de los términos importante también para aquel entonces. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, Shalom, gracias. Dando continuidad a lo que decía mi hermana hace unos minutos, este año sabático, como se conoce, no solamente era un año sabático para la tierra, era un año sabático también para, para el agricultor. Porque el agricultor sabemos que en las comunidades existían los agricultores y los ganaderos. Entonces los agricultores en este año realmente no podían trabajar la tierra. Es decir, que para ellos también era un año sabático. Solo podían recoger lo que crecía dentro de los campos en ese año que podían comer. Pero en sentido general, también para ellos es un año sabático, un año donde en la parte de la agricultura todo se paralizaba con respecto a la siembra, a la sega y a podar los árboles. Y pensando un poquito más allá de lo que decía mi hermana, también cada Shabbat no solamente es un Shabbat para humano, sino un Shabbat para porque ese Shabbat normal, cada 7 días, ese Shabbat, el agricultor no podía trabajar, el ganadero no podía hacer el ganado trabajar, y entonces también los animales se reposaban, ¿no? Y la tierra ese día también reposaba de una manera u otra. Entonces vemos que la grandeza de nuestro Dios que le da como decía hace poco mi hermanita, le da a lo que es al ser vivo, a todo ser vivo le da un día de reposo, pero también a lo que, no quiero decir que la tierra no sea
no tenga vida, ¿ok? Pero Él le da cada 7 años a la tierra, le da su reposo merecido para que no sea explotada. Hoy sabemos que en la actualidad el mundo explota la tierra y no la deja descansar. En ese año sabático que se daba a lo que es la cosecha en la tierra, realmente la tierra está comprobado que inicia ¿cómo decir?, a revitalizar sus minerales, la fortaleza del suelo y de su suelo, ¿no? Con respecto a esto. Y hablando del año del jubileo, del año Yobel, es una cosa impresionante, porque realmente nuestro Padre Celestial, cuando vemos de la restitución de las casas, siempre que no sean en ciudades amuralladas, la restitución de las tierras y de la liberación de los esclavos, incluso vemos como si se está acercando el año Yobel y una persona se vendió o vendió una tierra, aquel que se vendió porque no tenía dinero o vendió una tierra, vemos cómo se saca una cuenta en específico que no es muy complicada, que según el año que falte para el año del jubileo, así será el precio de la tienda, de la tierra o del esclavo, ¿no? De la persona que se ha vendido. Es decir, que a nuestro Padre Celestial no se le pasó nada por alto. Todo lo tenía bien planificado en este sentido, ¿no? De que no es que le ponías el precio que quisiste ponerle y se acabó. Vende la tierra al precio que uno quiera, no. La tierra se vendía y cada una, según la producción que podía haber, así tenía un precio. Depende de los años que faltaban para el año del jubileo. Y al igual que aquella persona que quedaba pobre y se vendía para hacer, sí, se vendía como precio, ¿no? Como garante del pago de esa deuda. Y es una cosa muy interesante, como que también habla de las tierras y de las casas de los levitas, de las tierras y de las casas de los levitas, que esas sí ¿cómo decir? No iban a posesión perpetua para el comprador, sino que en el tiempo del jubileo tenían que ser restituidas. Lo que quiere decir hasta aquí. Gracias. Gracias, Pavel, por el aporte. ¿Alguien más de los que está escuchando quiere dar algún aporte? Adelante, Emilio. Sí, en el capítulo 25, ya en el 38, donde dice que los israelitas, ninguno deben ser esclavos, sino buscar los esclavos o los siervos de las naciones vecinas, porque ellos son específicamente siervos de Jehová, lo dice el mismo Dios. Entonces eso es algo que nos da a entender muchas cosas. Ese comentario nada más. Gracias, Emilio, por el aporte. En la bendición del año jubileo dice el Creador que hará que la tierra produzca suficiente el año sexto, para evitar que el séptimo año no tengamos suficientes alimentos producidos de la tierra. Esto me suena al relato de José en Misraim, Egipto. Así que es importante seguir la Torá para ver la bendición que el Creador nos da. Vemos como el Creador también nos da a elegir si la bendición o la maldición, así que es muy importante entender todo esto tal y como está escrito. Una de las cosas que me llamó la atención es que las posesiones amuralladas que son vendidas no pueden ser rescatadas en este año de jubileo, sino que tienen un año para ser reclamadas. Por otro lado, se les recuerda que el levita puede vivir entre nuestras tierras, así que él podrá tener derecho a vivienda y vivir entre nosotros. Es importante entender esto, ya que el levita será la parte intermedia, ¿verdad? Intermediaria entre los cohanim y los israelitas. Es decir, a ellos nosotros nos tenemos que llegar para ofrecer nuestros diezmos y ellos harán la otra parte que para hacerla llegar a los sacerdotes. En el capítulo 25, 35 al 36 del mismo, se debe entender que debemos de ayudar a nuestro hermano si no tienen más habilidades para trabajar y ganar su dinero.
aquel que resida en la tierra de Israel sea prosélito para que pueda vivir en la tierra. ¿Estamos en la tierra de Israel ahora mismo? No. ¿Todos seguimos la norma en la tierra de Israel? No. Hoy en día, cada quien hace lo que mejor le parece recto delante de sus ojos. Vivimos en el exilio. Esto se puede cumplir y no al mismo tiempo, y me explico. Si tenemos un hermano que ya haya hecho alguna conversión y conocemos que no ha caído en los términos de la idolatría, debemos de ayudarlo. El creador aborrece la idolatría, y no digo que todo lo que está en contra de su ley tampoco, así que, pero en el lado de la idolatría es algo que te aleja del creador por completo. Cuando vemos las otras leyes, cuando nos apartamos, muchas veces nos alejan tal vez de algún mandamiento o de cumplir algún precepto, pero cuando en el término de la idolatría más bien te aleja por completo del Creador. Así que debemos de ayudar a nuestro hermano en el exilio siempre y cuando, según las bendiciones que el Creador nos haya bendecido. Primero debemos de estar bien nosotros para poder ayudar a este hermano, porque no podemos ayudar a otro hermano si estamos mal nosotros mismos. El capítulo 26, 1 al 2 dice: no se hagan ídolos, ni erijan estatuas o pilares para idolatría, ni coloquen piedras en la tierra de ustedes para prosternarse, pues yo soy el creador Elohim. Cuiden mi Shabbat y reverencien mi santuario. Yo soy el creador. Debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, esta reflexión en todo momento para evitar caer en la idolatría y cuidar bien los días determinados. Así evitar caer en la transgresión. Era lo que estaba comentando un poco más arriba. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí. Bueno, yo quería mencionar ahora un poco el capítulo 27. Acá donde menciona versículo 2, dice: di a los israelitas, cuando alguno hace un voto especial de dar al Eterno el valor correspondiente a una persona, tu estimación será así. ¿Cierto? Y aquí se menciona que los varones de 20 a 60 años se estiman en 50 shekel de plata, a la mujer se estima en 30, de 5 a 20 años a los hombres en 20 shekel, y así sucesivamente. Bueno, estas diferencias en estos valores, bueno, esto primeramente yo entiendo que se refiere a un rescate, cuando una persona hace un voto de consagración para cumplir labores relacionadas, digamos, cosas que no son exclusivas para levitas o para Coanén, pero que pueden ayudar en algo a las labores religiosas, a las labores del templo, o ayudar a los levitas. Personas que se consagraban para cumplir servicios religiosos, digamos, y si eran rescatados tenían que pagarse estas cantidades, 50 shekel para hombres de 20 a 60 años, y eran rescatados. El versículo 29 dice que ninguna persona que deba morir podrá ser rescatada, ha de morir, dice. Ya, pero las personas que podían rescatarse, había una diferencia acá, yo creo que tiene relación con las funciones que podían cumplir, con lo que podían hacer. Pues un hombre de 20 a 60 años es más fuerte, digamos, y puede ayudar a construir algo, alguna bodega, qué sé yo. Y en cambio un niño de 20 años obviamente que no va a tener tampoco la experiencia y los conocimientos como para hacer construcciones o ayudar en ciertas labores que requieren una capacidad más técnica, más competencia técnica. Pienso que está relacionado con eso la diferencia en estos valores de rescates. También se podían rescatar animales. Por ejemplo, versículo 9 dice, al hablar de consagrar un animal, dice: si se trata de un animal de los que se ofrecen al Eterno, todo lo que se dé al Eterno por él será santo. No se cambiará animal bueno por malo, ni malo por bueno, y ni se cambiará un animal malo por otro, los dos serán sagrados. ¿Ya? Yo entiendo que acá se puede, si uno consagra un animal para labores religiosas, se puede rescatar cambiándolo por otro, pero tiene que ser un animal bueno por un animal bueno. Pero si se trata de un animal impuro, como dice el versículo 11, ahí se puede comprar prácticamente, pero se añade, dice el versículo 13, una quinta parte de lo tasado por ti. Entonces se tasa ese animal cuando es un animal impuro, se tasa, y luego, por ejemplo, puede ser alguna especie de caballo que uno haya consagrado para cumplir labores, ayudar a los levitas, qué sé yo. Y si lo quiero rescatar, tendría que añadir una quinta parte de lo tasado. Bueno,
Y después finalmente el versículo 30 empieza a hablar de los diezmos. Y aquí queda claro que los diezmos nunca fueron dinero. Hoy en día hay religiones donde piden dinero y dicen que eso es diezmo, pero el diezmo nunca fue eso. Además que el diezmo era para levitas y también para ayudar a los huérfanos y las viudas. Acá dice versículo 30, todo el diezmo de la tierra, ¿cierto? Se refiere a lo que da la tierra, a los frutos. Y así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles es del Eterno, es cosa sagrada del Eterno. Si alguno quisiera rescatar parte de su diezmo, deberá pagar 1/5 más sobre su valor. Ahí habla de rescatar, digamos, los granos, los frutos. Se pueden rescatar con dinero. Dice 32, todo el diezmo de vacas y ovejas, cada 10ª cabeza que pasa debajo de las varas será consagrada al Eterno. No mirará si el animal es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambia ese animal y sus sustitutos serán consagrados, no se podrán rescatar. ¿Ya? Entonces, eso de pedirle diezmo de dinero a las personas hoy en día es completamente ilegal, no es bíblico. Además que el diezmo solamente se puede entregar a los levitas, pero una vez que se restituya todo el templo, digamos, el sistema levítico, el sacerdocio arónico, cuando todo eso sea restituido, allí tenemos que darle diezmos, los diezmos de la tierra y diezmos de los animales a los levitas. Eso quería, sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, es bien interesante esto del diezmo y todo lo demás y entenderlo bien, porque hay mucha gente que entiende esto, los diezmos, estar dándole dinero a otras personas para mantenerlo, y aquí la Escritura se está hablando de otro término. Así que es bien interesante e importante entender el concepto de ese diezmo. Sigamos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Es bien interesante que ya regresar a la mitad del capítulo 25. Vemos que en el versículo 23 dice, la tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. Ustedes solamente son extranjeros y residen temporales conmigo. Es bien interesante aquí recalca el Creador que la tierra no nos pertenece, le pertenece al Creador. Obviamente está hablando de la tierra de Canaán. Sabemos que para el tiempo de Josué, cuando ellos llegan a la tierra, ellos se reparten, ¿verdad? Se dividen el territorio, pero aquí vemos que no se puede, ¿verdad? No está permitido vender la tierra, algún terreno de la tierra que pertenezca a la tierra de Israel a alguien de por vida. O sea, hay un tiempo determinado para poder redimirla. Entonces vemos también la palabra que se usa redimir, ¿verdad? Y hay que ver que redimir no es lo mismo que poner o sea, redimir es lo mismo que se utiliza cuando el Creador habla también de redimir. O sea, el Creador siempre dice que Él va a redimir a su pueblo. En otras palabras, ¿verdad? Para mi entendimiento es que el Creador va a hacer que su pueblo regrese a la tierra, le va a devolver la tierra al pueblo de Israel y es bien a su pueblo, ¿verdad? Es bien interesante, ¿verdad? Ver que se utiliza la palabra de redimir, lo cual se utiliza mucho también como para describir al Creador, cuando el Creador dice, yo lo redimiré, yo soy su redentor, y es bien, ¿verdad? Bien interesante. Otra cosa que es bien interesante de estas leyes es que si una persona no puede redimir por sí misma lo vendido, otra persona puede ser como, ¿verdad? Puede liquidar esa deuda desinteresadamente por este hermano, para que ese hermano pueda recuperar su tierra. Esto no significa que esa persona es un fiador, no. Él redime de forma desinteresada para ayudar a ese hermano a recuperarle esa tierra. Obviamente esto es después del año de jubileo. Y es bien interesante, ¿verdad? Que se habla de ¿verdad? De estas cosas. Vemos que nosotros como ¿verdad? Como hermanos dentro del pueblo podíamos ayudar a otro hermano en estas situaciones. Cuando cuando una persona se sentía en la obligación de tener que vender a su tierra para poder poder a lo mejor subsistir. Otra cosa, ¿verdad? Siguiendo con el capítulo 26, es bien interesante, el capítulo 26 habla mucho de las consecuencias de no seguir estas leyes. El Creador es bien claro cuando remarca de que Él puede hacer que
el pueblo caiga en desgracia, ¿verdad? Que sean perseguidos, que sean saqueados, que sean sacados de la tierra, humillados, castigados con enfermedades, etcétera. Y es bien interesante cómo el Creador les advierte, o sea, ustedes no están exentos, ustedes ya saben lo que puede suceder si no siguen esto. Y es lamentable ver que con el tiempo el pueblo deja de seguir la ley y exactamente esas son las cosas que le suceden. Todo lo que el Creador le advirtió le podía suceder, vemos que le sucede y es triste porque es algo que es a sabiendas, o sea, son cosas que le pasaron malas a sabiendas de que les podía pasar si no obedecían. En el capítulo 27, ¿verdad? Es bien interesante lo que estaba hablando Eric. A mí me recuerda un poco la historia de Jueces, cuando Jifat jura al Creador, le da, dice, lo que salga por la puerta de mi casa lo daré a ti, y es algo, ¿verdad?, que tenemos que tener a veces en cuenta cuando hacemos un juramento. Saber qué juramento estamos haciendo, hacerlo con conciencia. Sabemos que la hija de él fue la que salió, era su única hija y él tuvo que darla, y es bien interesante. También lo vemos también en Samuel con Hannah, que llora por un hijo, ¿verdad?, porque no puede tener hijo, y el sacerdote Eli le dice, el Creador ha escuchado tu oración, y tiempo después ella da un hijo, que es Samuel, y ella lo dedica al Creador, que es bien interesante cuando se lee en el capítulo 27 sobre estas ordenanzas. Vemos que también uno puede uno puede ofrecer al Creador también personas, un hijo, puede dedicarlo al Creador. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar un poco en el capítulo 26, que comienza el versículo 3, que habla de las recompensas por la obediencia. Dice el versículo 3, si siguen mis leyes y se cuidan de cumplir mis mandamientos, yo les proveeré la lluvia en el tiempo adecuado para que la tierra dé sus cultivos y los árboles del campo provean fruto. Y tendrán tanto que su trilla durará hasta su cosecha de uva. Su cosecha de uva durará hasta el tiempo que se siembren, comerán hasta saciarse y vivirán en la tierra con seguridad. Y más adelante habla de los castigos por la desobediencia. Entonces, en el versículo 16, obviamente, si no cumplen sus decretos, si llegaran a denigrar mis decretos y se cansan de mis leyes, entonces no cumplirán todos mis mandamientos y habrán roto mi pacto. Y el 16 dice, entonces yo les haré lo mismo a ustedes. Traeré sobre ustedes sensaciones de ansiedad junto con depresión y agitación, destruyendo las perspectivas de ustedes y haciendo desesperanzada la vida. Sembrarán su cultivo en vano porque sus enemigos lo comerán. Entonces aquí vemos lo que comúnmente decimos pago y recompensa, que realmente es la ley de causa y efecto. Si nosotros dejamos los caminos del Creador, hay unos comentarios aquí que yo encontré, que no solamente es desobediencia, pecado, sino que es ser indiferentes a la Torah, indiferentes a los mandamientos, también ser presumido. Hay una rebeldía, se vuelve la persona rebelde. Pues entonces dice que esa mismo que la persona está haciendo, que está proyectando, vuelve y se le regresa a él en forma de castigo. Entonces aquí vemos la ley de causa y efecto. Lo mismo es cuando caminamos bajo sus mandamientos y caminamos en integridad de corazón, amando al Creador y haciendo el bien al prójimo y caminando en integridad de nuestro corazón. Entonces atraemos obviamente el efecto de bendición. Entonces hablamos de bendición. La bendición se producirá en nosotros.
Entonces, una cosa que quería añadir, en la vida nuestra, en la vida cotidiana, nosotros obviamente en la vida cotidiana como la vemos, no percibimos y no tenemos la sensación de que Él está presente en esta vida. Pero sí hay una promesa que dice que sí, que Él hará que se sienta su presencia en medio nuestro, debido a que nosotros estamos en esa unión con la Torá y amando y siguiendo sus mandamientos. Pero aquí lo que quería añadir es cómo nosotros aplicamos esto en una forma menos genérica, en una forma más que atañe a nuestra vida personal y nuestra vida comunitaria. ¿Cómo se aplica esto de las recompensas y el castigo por la desobediencia o causa y efecto o pago y recompensa? Primeramente, cuando nosotros, voy a poner el ejemplo de la recompensa por la obediencia. Cuando nosotros caminamos en integridad con la Torah y queremos seguir los mandamientos de el Creador, amamos esos mandamientos y hasta donde más posible cumplimos con estos mandamientos, estamos caminando en una obediencia. Entonces, de acuerdo a esa obediencia nos van a seguir estas bendiciones. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no vemos esas bendiciones inmediatas. Hay como un periodo en el que nosotros hacemos el bien, nosotros somos obedientes y como que todo a veces decimos contra, pero no veo como que las cosas me salen mal. Ahí en ese periodo, acuérdense que es un ciclo, todo es circular, no es lineal. Si nosotros seguimos ese círculo de los ciclos, como Él actúa, el ciclo de la tierra, si nosotros seguimos esos ciclos en nuestra vida, estamos en el ciclo de la obediencia. Hay un periodo quizás que no vemos la bendición inmediata. En ese periodo, ahí aplicamos lo que es emuná, que muchas personas llaman fe, pero es realmente la palabra hebrea emuná, que es la emuná que tuvo José, que es la emuná que tuvo Jacob. Nuestros patriarcas caminaron sabiendo que Él había dicho, no lo vieron inmediatamente, pero esa emuná lo que trae es la bendición en potencia. La estás atesorando, la estás produciendo y de repente explota esa bendición para que tú sigas dando, para que tú sigas creciendo en esa bendición. Por lo contrario, cuando nosotros andamos en desobediencia, en indiferencia, que no nos importa, no hay una conexión, todas estas cosas vienen a consecuencia, pero habla también que hay un arrepentimiento, hay una teshuvá, hay un retornar. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Pues sencillamente sigue haciendo el bien, sigue cumpliendo Torah, sigue cumpliendo mandamientos, sigue amando y atesorando esto. Habrá periodos de desierto que no vas a ver esa bendición, pero ese periodo es el periodo de emuná, ese es el periodo de espera, ese es el periodo de fe, como le llaman, pero es realmente emuná, es la palabra hebrea. Una vez tú pasas el periodo de emuná sabiendo que esa bendición está ahí, sabiendo que esa recompensa viene, inmediatamente sigues el ciclo y se completa el ciclo. No es lineal, es circular. O viéndolo nosotros geométricamente en nuestra mente, ocurre de esa forma. La bendición viene y es realmente causa y efecto, es de acuerdo a los mandamientos que Él te da, tú vas a seguir, y también ocurre lo contrario. Si no lo sigues, obviamente te va a ocurrir causa y efecto. Pues más o menos esto es lo que yo quería aportar en este momento. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, bien interesante lo que acabas de mencionar. Asimismo, como es circular, ¿verdad? Entendiendo un poco más el concepto. Asimismo, el Shabbat. El Shabbat es un término circular que vuelve otra vez a su ciclo, 6 días, séptimo. Y qué cosa que, ¿verdad?, que nuestros patriarcas hicieron muchas de las cosas, ¿verdad?, el Creador los bendijo, pero su promesa era futura. Así que, ¿verdad?, estos actos de obediencia causaron un efecto positivo futuro para que esa bendición de lo que ellos hicieron fuera directamente a la nación, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Así que es bien interesante porque esa acción que ellos hicieron, esa justicia de ellos, causó, ¿verdad?, esa promesa que el Creador le dio a su pueblo. Así que lo que acabas de mencionar es bien interesante aquí en esta porción de la Torah. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, gracias, mi hermano. Pienso yo en particular que hasta aquí
Se ha dicho bastante y yo en particular no tengo nada que decir. De nuevo. Ok, gracias. Gracias, Pavel. ¿Alguien más quiere dar algún aporte de los que están escuchando en esta ronda? Carol, yo sé que Carol escribió algo por ahí, si lo puede dejar en audio grabado. ¿Me escuchan mejor ahora? Eso es correcto, ahora sí. Sí. Bueno, les voy a repetir un poco lo que escribí, que me parece muy interesante resaltar que el Creador condiciona la promesa de su protección y bendiciones al cumplimiento de sus leyes, porque cumpliéndolas nos hacemos merecedores de sus bendiciones. Más si les volvemos la espalda y no oímos su palabra y sus leyes, nos quedaríamos desprotegidos. Dice, pondré mi rostro contra vosotros, de modo que seréis derrotados delante de vuestros enemigos, y os dominarán los que os aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga. Bueno, más adelante también menciona, ¿no es cierto?, algo que Daniel dijo, que comentó en un inicio, que es referente al número 7, que se repite en varias oportunidades. El número 7, 7 días esto, 7 cosas, no sé, en general me llama un poco la atención eso. Que el número 7 sea bastante mencionado, digamos. Tampoco quiero caer en tonteras de idolatría ni de numerología, que no es el caso, lo comprendo perfectamente, pero sí me llama la atención que el número 7 es un número tan fantástico. Y bueno, también aludir un poco a que hay muchas bendiciones que el Creador nos ha otorgado a título de hacer cosas que son las leyes que Él nos ha impuesto, que son solo cosas que son buenas para nosotros, para nuestro entorno, para la protección de la tierra, que regula nuestros tratos, que nos hace ser más justos. Eso me parece fantástico. Gracias, Carol, por ese aporte. Dejando la numerología, el 7 es un número como que, ¿verdad? Vemos en toda la escritura que es un número clave. Aún así, también el 8 es un número clave. O sea, el Creador simplemente nos dio unas instrucciones y las fiestas de las cabañas, incluso el primer día y el octavo día son reservados. Incluso en el año de jubileo, en un año 50, que no cae ni tan siquiera en el término de 7 por 7, 49, sino que en el año 50 es donde ese año de jubileo es que se... Pero sí, es bastante interesante encontrar esto del término en 7 días, porque en 7 días, ¿verdad?, el Creador hizo todo, en 6 días, perdón, y el séptimo reposó. Así que es bastante curioso e interesante. Voy a dar la última ronda. No sé quién más va a estar conmigo por ahí. Si tienen algo que decir, pues seguimos en la misma ronda. Así que seré rapidito. En el capítulo 27... del 4 en adelante vemos que quienes deberían de hacer las tasaciones entre los hijos de Israel eran los sacerdotes. Vemos claramente que a pesar de que estaba escrito el valor por esta tasación, el sacerdote también tenía este conocimiento para poder liderar todos los asuntos del pueblo, en el caso de la observancia y estas cosas. ¿Y por qué? Pues los sacerdotes son la porción del Creador y el Creador se comunica con ellos también para dejarles saber cómo o cuál es la decisión que van a tomar, incluso ya estando en el libro de la ley. El sacerdote es la guía espiritual del pueblo, son ellos quienes debían de dirigir al pueblo y cómo deberán de realizarlo. Nosotros nos toca obedecer al igual que ellos, pero de ellos viene la consagración apartada para que nosotros también seamos apartados. En el comienzo del capítulo 26 habla de la bendición y la maldición. En palabras sencillas podemos entender obediencia y desobediencia. El Creador es quien dirige el paso de las naciones, así que hay algo detrás de todo lo que está pasando hoy en día. Y no digo que esto es lo que el Creador ha querido, sino que el Creador trabaja también detrás de los malos planes que el hombre hace y de sus consecuencias. Así el Creador, ¿verdad?, tornar estos planes para sus planes. En el capítulo 27:30 dice: todo el diezmo de la tierra, ya sea del producto de la tierra como el fruto de los árboles, es del Creador y está consagrado al Creador. Y hay gente que pensará que si queman estas cosas o el Creador se las come, es como algo torcido, porque he sabido de personas que dicen: no, pero ¿cómo uno le va a robar al Creador si tú eres del Creador? Claro, los sacerdotes. Pero para que muchos entiendan la parte del Creador, ¿verdad?, que le corresponde al Creador, son los sacerdotes. Así que esta parte les toca un diezmo y el pueblo debería de llevar este diezmo, como dice en Malaquías: ustedes me han robado. ¿En qué hemos robado? Los diezmos. Así que esta es la parte que volvemos, ¿verdad?, a remarcar
de que el pueblo es nuevamente un colectivo. O sea, yo creo que se ha tocado este tema en otras parachas anteriores, así que el pueblo sigue siendo un colectivo. Como mencionó aquí Minerva, seguimos en el circuito. Así que todo esto sigue dando vueltas, así que la Torah, eso también, sigue dando vueltas. No es que, ¿verdad?, hagamos un simbolismo con todo esto, sino que algo que corre en circuito. Así que yo creo que esta parte es importante, ¿verdad?, reflexionar y entenderla. Seguimos rapidito con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, la Torá también menciona muchas veces que no hay que engañar. Por ejemplo, acá en 25:17, ninguno pues engaña a su prójimo, antes bien respetad a Dios, porque yo soy el eterno vuestro Dios, dice. También menciona en versículo 35 que si un hermano empobrece y se llega a ti, tú lo ampararás como peregrino y extranjero, vivirá contigo, no tomarás de él usura ni interés, antes respetarás a Dios y tu hermano vivirá contigo. Bueno, aquí esto se entiende como ayudar a los hermanos, ¿cierto? Al prójimo, al hermano, cuando está pasando por una situación compleja. Capítulo 26:1 dice: no os haréis ídolos ni esculturas, ni os levantéis estatuas, ni pongan en vuestra tierra piedra pintada para postraros ante ella. Y el versículo 2: guarden mis sábados, los Shabbatot, reverenciad mi santuario. Y son leyes que se repiten a lo largo de la Escritura, que se les da mucho énfasis. Dice el versículo 14, que me llamó mucho la atención, capítulo 26, versículo 14, pero si no oyen ni cumplen todos mis mandamientos, se fijan que aquí dice todos mis mandamientos, y si rechazan mis decretos y desprecian mis normas, y si no cumplen todos mis mandamientos e invalidáis mi pacto. Y aquí vienen una serie de advertencias de cosas malas que pueden suceder, ¿cierto?, si es que uno no guarda todos los mandamientos. Entonces, uno no puede, yo he visto muchas veces personas que preguntan, y si yo soy gentil o si yo soy extranjero, ¿puedo cumplir estos mandamientos y este no? Simplemente aquí lo que se dice es que hay que cumplir todos los mandamientos. Obviamente que una persona que es de las naciones no va a cumplir ningún mandamiento, los goyim, como se menciona, pero cuando alguien se acerca al pueblo de Israel y cuando alguien se pone a guardar estas leyes, está aprendiendo judaísmo, se convierte en un ger, un extranjero. En la Biblia aparecen como extranjero, el extranjero residente. En eso se convierte una persona que se acerca al pueblo de Israel y que empieza a estudiar Torah. Y el extranjero vemos que también tiene que guardar Shabbat, tiene que seguir las fiestas. Lo único que no podía hacer era comer el Pesaj. Y habían algunas distinciones también, pero eran menores. El extranjero en Levítico 17 también debía evitar el consumo de sangre, no comer animales desgarrados por fieras, no comer mortecino, etcétera, etcétera. Bueno, eso quería aportar en esta ronda. Sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos con Ilian rapidito. Sí, solamente quería añadir que es bien interesante lo que dice en el capítulo 26, del 40 hacia el 46. Vemos aquí que el Creador es bien directo cuando dice que Él no se va a olvidar de su pacto, que Él nunca va a destruir al pueblo por completo hasta desaparecerlo, que Él, por amor a su nombre y por amor a la promesa que Él le hizo a nuestros patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, él se va a acordar de ese pacto y no nos va a destruir, pero antes de eso Él tiene que hacer pasar, ¿verdad?, cuando el pueblo peca, Él lo hace pasar por ciertas situaciones para que el corazón del pueblo, los que queden, se humillen, sean humildes, reflexionen y confiesen que pecaron, que hicieron mal, para que entonces Él lo redima, ¿verdad?, y los perdone y se acuerde, ¿verdad?, de la promesa. Y es bien interesante, ¿verdad?, este extracto aquí del 40 al 46, lo último. Es bien, para mí es algo como que bien importante de leer y tenerlo siempre en memoria. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, el Creador dice, en ciertos castigos dice, para que aprendan a temer mi nombre. Y yo creo que el punto clave aquí, ¿verdad?, esos castigos son para que aprendamos a tener temor a su nombre y volver a la ley. Seguimos rapidito con Minerva. Adelante, Minerva.
Sí, solamente quería añadir o hacer un pequeño comentario en algo que dijo Eric, que yo creo que es bien importante. Él mencionó de personas que se quieren acercar a la Torá y obedecer la Torá, que muchos son ger, o sea, son que no necesariamente hacen conversión, pero sí quieren aproximarse a la Torá, y se está viendo como muchas de esas personas se acercan a grupos que ya son judíos, y el grupo que ya está sirviendo Torá o que está, los persuaden para que se queden como Benei Noa. En otras palabras, ustedes no tienen que seguir Torá, lo que tienen que aplicar estos 7 mandamientos y ya, cuando realmente yo creo que es el mismo Creador que atrae a esas personas hacia la Torá. Entonces yo entiendo que leyendo todas estas parachas vemos que él siempre, la intención del Creador fue acercar al ger a recibir Torá y a vivir, no como las naciones, sino a vivir de acuerdo a la Torá. Y yo creo que es importante recalcarlo, porque hay muchos grupos que ya, o sea, ya grupos judíos, ¿no?, que no invitan a seguir Torah, sino que los invitan a las personas que están buscando Torah a que se queden solamente como Benei Noa. Entonces esas personas pues o sea, ellos nunca aprenden Torah, y como en otras palabras, ustedes están exentos de todas estas bendiciones, quédense como Benei Noa. Y entonces es bien importante recalcar eso, como yo entiendo, leyendo las parashá, como la intención del Creador pues realmente que el ger se acerque a la Torá y viva como parte del pueblo. Gracias, eso es lo que quería añadir solamente. Gracias, Minerva. Ahí cabe demostrado, ¿verdad?, que estas personas no desean que esta, ¿verdad?, que se estén acercando a la Torá, aprendan los caminos del Creador. Así que yo creo que también el Creador les va a enviar un castigo a esta gente que desvían también a estas personas que tienen hambre de Torá, que quieren crecer, quieren seguir todos los caminos que el Creador estipula aquí en su ley. Así que es bien importante que se haya traído esto a la mesa. Seguimos con la ronda rapidito con Pavel. No sé si Pavel tenga algo que decir. Sí, añadir algo. Escuchando los comentarios que añadían ahora, las consecuencias de la desobediencia, el objetivo final, el objetivo para mi entender de estas consecuencias de la desobediencia es traer a la persona a Teshuvah, a hacer arrepentimiento y retornar a la senda del Señor. Es fabuloso como el Señor le dice inicialmente que primero revelará a sus enemigos contra el pecador, ¿no?, contra el pueblo de Israel, las fieras del monte, y después dice que si aún así ellos no retornan, el mismo Eterno pondrá su rostro contra ellos. Es decir, y después dice que los castigará 7 veces más también. Es decir, que al final el pecador que continúa pecando recibe doble castigo, 14 veces un castigo del Eterno. 7 primeramente con los enemigos y con los animales salvajes, más 7 veces después con, que dice el Señor, y los castigaré 7 veces más por su pecado. Es decir, que el pecador aún recibirá mucho más castigo con el fin de que retorne a cumplir mis votos. Es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Pavel, por el aporte. ¿Alguien más que quiere dar algún aporte final? Si no, les deseo a todos, chavo a todos. Chao a todos. Chao a todos. Chau a todos.